Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes comunidad Respirando con Valor, ¿cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live, nuestro segundo Facebook Live y el último de este año. Les quiero dar la bienvenida, mi nombre es Laura Hernández, yo soy la psicóloga y la tanatóloga de la Asociación de Respirando con Valor y el día de hoy traemos un tema que es de suma importancia para ustedes. Es un tema que se relaciona con esta parte del frío y que de pronto, pues bueno, las defensas de los pacientes están un poco bajas y los pulmones un poco comprometidos. Para este tema traemos una doctora maravillosa que nos está apoyando en el tema y le quiero dar la bienvenida a la doctora Carla Sánchez. Doctora Carla, bienvenida. Muchas gracias, Lau. Para mí es Quiero, hoy. la escucho, la escucho. Muchas gracias por la invitación. Sí, perdón, es que estamos como un poquito con mal de señal, pero nos vamos acoplando, ¿vale? Quiero empezar leyendo la reseña de la doctora Carla. Ella es médico general por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en neumología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, en la Ciudad de México, certificada por el Consejo Nacional de Neumología. Tiene la alta especialidad de neumología oncológica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el INESH, y actualmente está adscrita a la Coordinación de Oncología de Tórax y a la Clínica de Detección de Cáncer de Pulmón. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales de interés en neumología y cáncer. Doctora, con todo esto, de verdad, muy bienvenida. Platíquenos, por favor, un poquito de usted, cómo llega a esta especialidad, cómo decide cambiar la vida de tanta gente. Cuéntenos. Claro que sí, Lau. Pues mira, yo desde que estudié medicina, hacemos como todos los estudiantes que están en esta facultad, hacemos rotaciones en el hospital. Y bueno, pues siempre los servicios que tenían gran cantidad de pacientes y había pocos médicos especialistas era neumología. Y desde ahí, bueno, pues en el hospital donde yo realicé el internado, que fue en la ciudad de Querétaro por parte del Seguro Social, pues solamente contábamos con dos neumólogas y estaban cargadísimas de consulta, los pacientes con mucha espera para poder ser atendidos en términos de tiempo. Y bueno, pues desde ahí me percaté de la necesidad de neumólogos en el país y bueno, tuve la oportunidad de aplicar para la residencia en el INER y actualmente estoy trabajando en este hospital para la atención de pacientes respiratorios. Qué maravilla. Cuéntenos al público en general, porque de pronto tenemos aquí pacientes recién diagnosticados y familiares que apenas están conviviendo con este diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿Qué es una neumóloga? ¿Qué hace una neumóloga? Pues mira, somos los especialistas en el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es desde la tráquea, que son las vías que conducen el aire que una persona respira a través de nariz, y las llevan a los pulmones para que los pulmones hagan su función principal, que es la de aprovechar el oxígeno del aire al ambiente para que nuestros órganos estén vivos. Todos nuestros órganos funcionan con oxígeno y bueno, pues los pulmones tienen esta función tan importante que es aprovechar el oxígeno que respiramos para que los órganos sean cargados de oxígeno y puedan trabajar. Muy bien. Cuéntenos, por favor, cómo un paciente llega a usted, qué necesita hacer antes, cómo se dirige un paciente para un neumólogo o hacia un neumólogo. Generalmente son pacientes que tienen sintomatología respiratoria. El síntoma más frecuente por el cual un paciente busca atención médica, no necesariamente con el neumólogo, sino con su médico de primer contacto, que puede ser su médico de familia, su médico general, es la tos. La tos, la producción de flema son los síntomas más frecuentes que afectan el aparato respiratorio y que llaman la atención de los pacientes. El dolor de pecho y ya de los un poquito más graves y severos sería la sensación de ahogo, falta de aire, por lo cual ya los pacientes cuando presentan estos síntomas, pues sí ya son o canalizados con un neumólogo o ellos buscan la atención de un especialista. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y platíquenos ya entrando un poco más en el tema. Se viene la época de invierno, se viene el frío. ¿Cómo afecta esto? Digo, nosotros nos dedicamos a pacientes de cáncer de pulmón, pero ¿cómo afecta el frío a todos estos pacientes que no solo tienen cáncer, sino que pueden tener EPOC,
o asma? ¿Qué otros padecimientos pueden verse afectados por este clima? Pues fíjate, de hecho la temporada invernal inicia desde octubre. Nosotros como neumólogos consideramos que desde octubre empiezan las bajas de temperatura, el aumento de registro de presencia de virus respiratorios que pueden afectar, como bien comentas, a cualquier persona, no solamente las personas afectadas por cáncer o alguna enfermedad respiratoria. Las bajas de temperatura generan que el aire que nosotros respiramos a través de la nariz reseque nuestra vía aérea y al estar reseca nuestra vía aérea las defensas bajan. Si bien por ahí siempre escuchamos de las recomendaciones médicas o incluso de familiares, que cuando hace frío nos enfermamos. No es que el frío nos enferme como tal, sino el frío reseca nuestra vía aérea y al estar reseca, las defensas habituales de la nariz, de los bronquios, propiamente del pulmón, pues no funcionan adecuadamente y obviamente viene la predisposición a una infección respiratoria. Obviamente más si el paciente ya se conoce con alguna patología, como puede ser asma, como puede ser bronquitis crónica, como puede ser enfisema pulmonar, como puede ser cáncer de pulmón, pero también personas que no se conocen al día de hoy con un diagnóstico respiratorio, pero que son fumadoras, son propensas a enfermar en esta temporada invernal que inicia desde octubre y va finalizando hasta marzo. Entonces nos toca una buena temporada del año para cuidarnos. Exactamente. De hecho, siempre recomendamos como neumólogos, incluso en el instituto, recomendamos siempre que personas, ya sea con patología respiratoria o sin patología conocida, empiecen su esquema de vacunación de temporada invernal desde octubre, para que estén protegidos todo lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero, y ya que va cambiando el clima un poquito ya para febrero, marzo, pues ya vamos de salida, pero que tengan pues esta protección desde octubre. Claro, ese es un tema importante, las vacunas. De pronto la gente no se quiere vacunar, ¿como para qué? ¿Qué cuadro de vacunación necesitamos completar? Cuéntenos. ¿Y para qué personas sí? Porque de pronto los pacientes, insisto, no quieren vacunarse. Claro, y de hecho, fíjate que esta renuencia de las personas, no solamente de las que ya están siendo atendidos por alguna patología y son considerados pacientes, hay una renuencia a la vacunación. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pues un cuadro asociado a una infección cuando nos ponen la vacuna y esto es importante conocer por qué. La vacuna está preparada con algunas partículas de virus respiratorio. Entonces, cuando me ponen la vacuna, pues me estoy exponiendo al virus y obviamente voy a desencadenar una reacción, voy a desencadenar un cuadro muy similar a una gripe y es importante que las personas sepan que todos vamos a presentar esta reacción porque nos están poniendo virus en la vacuna. Sin embargo, las vacunas están preparadas solamente con una porción del virus, no con el virus completo. De modo que si yo me expongo a un contagio con el virus completo, la enfermedad que yo voy a desarrollar va a ser mucho más intensa, mucho más severa. Lo que estamos haciendo en la vacuna es exponerlos al virus, pero solamente a una porción y hacer que su sistema de defensas genere las defensas necesarias para que cuando una persona infectada esté cerca de ustedes, ustedes ya cuenten con un sistema de defensas y no enfermen de manera grave. Entonces, sí, todos vamos a desarrollar un cuadro y es importante no tenerle miedo al cuadro porque ese es el principal motivo por el cual la gente no se vacuna, de yo me vacuné y me puse mal o yo me vacuné y me dio reacción fuerte. Y bueno, pues esto es por el sistema inmune que cada quien tiene, pero sí vamos a desarrollar una reacción todos, pero es importante estar vacunados. Perfecto. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué vacunas entran en este cuadro? Pero antes me gustaría preguntarle, ¿hay algún tip o algún consejo que usted nos pueda dar para que justo el cuadro no se les dispare tanto, que se sientan tan mal que no quieran volver a vacunarse? Claro, el esquema de vacunación que debemos tener de manera general son virus respiratorios, que incluye el virus de influenza. Nuestra vacuna de influenza todos los años en octubre se nos aplica de manera gratuita. Y no necesitamos tener ciertas condiciones para que se nos aplique. Todos podemos recibir y acercarnos a recibir esta vacuna. Personas arriba de 65 años o con alguna condición respiratoria como es cáncer de pulmón, bronquitis crónica, asma, son candidatos también a recibir vacunas de neumococo a partir de los 65 años y también es un esquema con refuerzo anual y posteriormente cada 5 años. Cada 5 años tenemos que recibir esta vacuna de neumococo y la mejor medida para no tener una reacción severa
es que si yo me conozco con alguna patología respiratoria, llámese bronquitis, llámese enfisema, debo de tener estables estas condiciones para que cuando me apliquen la vacuna que trae virus, mi reacción no sea tan intensa. Es decir, si es una persona asmática, estar usando sus inhaladores. Si es una persona con rinitis alérgica y se constipa frecuentemente de su nariz, está gangoso, bueno, tiene esta voz gangosa que a veces le dicen los pacientes, pues eso indica que están descontrolados y hay que utilizar nuestros sprays nasales. Entonces, las condiciones respiratorias previas deben de estar estables antes de recibir mi esquema de vacunación para que la reacción que voy a presentar no sea duradera y tampoco sea intensa. Entonces, las personas que ya tienen cualquier padecimiento y están diagnosticados deben estar con todos sus medicamentos y todas estas situaciones que los previenen, estar estables, como por decirlo así, y ahora sí ya se pueden vacunar, ¿cierto? Exactamente, no suspender nuestros tratamientos y menos en temporadas invernales y pues estar estables de nuestra condición predisponente de patología respiratoria. Ok. ¿Qué complicaciones puede haber? Digo, ya nos platicó un poquito, pero me gustaría andar en esta. ¿Qué complicaciones hay para estos pacientes que están un poco vulnerados? Ahorita en temporada invernal, cualquier contagio o estar cerca de una persona que tiene síntomas gripales, pues nos predispone a contagios de infecciones. La dificultad con las personas que ya se conocen con alguna patología respiratoria es que el cuadro que vamos a presentar muy probablemente sea un poco más severo que las personas que no tienen una enfermedad previa. Ejemplo, una persona que tiene cáncer de pulmón, que tiene bronquitis, que es fumadora, que tiene enfisema, que tiene asma, si se expone al virus de influenza estacional, que es un virus que normalmente no afecta la vía respiratoria inferior, es decir, pulmones, pues sí vamos a desencadenar una afección pulmonar, como es una neumonía. Tenemos riesgo de que se inflame nuestro pulmón, de que baje nuestra oxigenación, de tener tos intensa, producción de flema, porque el virus de influenza llegó a una vía respiratoria afectada, donde hay pocas defensas, y pudo pasar hacia los bronquios, hacia la tráquea, bueno, tráquea bronquios, y llegó a pulmón, y empezó a generar una complicación pulmonar. Caso contrario, en una persona que no tiene estas condiciones, el virus de influenza se autolimita. ¿Esto qué quiere decir? Que sin tratamiento solito, 3, 4 días, la persona deja de tener síntomas y cura sin ninguna complicación. Ok. Um, cuando un paciente por alguna situación no recibe su esquema de vacunación, se ve afectado por esto, ¿qué tan graves pueden ser las consecuencias? Sí, una persona que ya se conoce con una condición previa de vía respiratoria, es decir, una enfermedad diagnosticada, y por alguna situación, por miedo, temor, no busca acceder a la vacunación, tiene riesgo de complicación severa y que la neumonía necesite de un internamiento hospitalario y que incluso lleguen a requerir apoyo por parte del hospital, apoyo de oxígeno suplementario, ya no solo por las puntitas, que sería lo más leve, sino incluso mascarillas con mayor cantidad de oxígeno o incluso esto que se llama intubación, que es algo muy temido y se escuchó muchísimo en los enfermos de COVID. Nadie quería ir al hospital porque escuchábamos que ahí pues nos conectaban a las máquinas y nos ponían el tubo en la garganta, que ese es el proceso de intubación. Y pues este es el riesgo que corren las personas con alguna patología previa pulmonar y que no quieren vacunarse. Corren el riesgo de requerir de un internamiento hospitalario, de intubación endotraqueal y aporte de oxígeno a través de una máquina porque pues su cuadro sea severo y el pulmón tenga mucha complicación. Claro. ¿Cuándo asistimos al médico? Porque de pronto es el normal, la tosecita, el frío, que la garganta está un poco cerrada. ¿Cuándo es el tiempo oportuno que yo debo decir, vámonos al doctor? Esto ya requiere atención médica, porque de pronto tendemos a postergar nuestra salud. Claro, y qué bueno que lo comentas, porque de hecho muchos de los pacientes que ya tienen una patología respiratoria se acostumbran a los síntomas. ¿Por qué? Porque ya tienen estos síntomas desde antes de enfermar de gripe, de enfermar de un cuadro viral en esta temporada. Entonces son personas que ya están acostumbradas a tener tos, a tener flemas y a veces no le dan la importancia
que requiere porque han vivido con tos, han vivido con flema en los últimos meses porque tienen una enfermedad. ¿Cuándo es que debo buscar atención médica? Si este cuadro de infección gripal que comienza con dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, como si me hubieran golpeado, dicen los pacientes, les duelen las articulaciones, pueden tener o no fiebre, escurrimiento de nariz o flema, eh, generalmente se autolimita los 2, 3 días. Si pasamos de 2, 3 días y yo persisto con los síntomas, debo buscar atención médica, que el primer contacto será mi médico general. Ese podría ser la primera valoración, el primer acercamiento al médico. No todos los pacientes tienen que ir al hospital de primera instancia, porque obviamente hay pacientes que pueden mejorar en domicilio sin necesidad de un tratamiento intenso, pero sí habrá otros pacientes que deben de ser evaluados por especialistas, incluso algunos de ellos eh, quedarse algunos días en hospital. ¿Quién va a definir esto o quién hace el primer filtro para los pacientes? Sería el médico general. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense, 2 días y seguimos con malestar, vámonos al doctor. Ahora, aquí otro tema que es crucial porque todo mundo se automedica, que el paracetamol, que para la fiebre, y luego muchas veces nos vamos que con el tecito. ¿Qué tan recomendable es esto, doc, para la sintomatología mientras pasan estos 2 días? Porque luego uno se siente bastante mal. Claro, claro. De hecho, estaría recomendado eh, utilizar medicamentos analgésicos únicamente que nos ayuden a la parte del dolor muscular, del dolor de cabeza, que se venden sin receta, son de venta libre, en paracetamol, ya muchos de las personas que nos escuchan conocen estos medicamentos, y pues sería ideal utilizarlo 1 o 2 días si es que no tengo una condición respiratoria. Si yo tengo una condición respiratoria, lo ideal es no utilizar ningún medicamento las primeras 48 horas y si los síntomas persisten, buscar atención médica con especialistas. Estas personas que sí ya tienen una condición previa como es el enfisema, la bronquitis, son fumadoras, tienen cáncer de pulmón con o sin tratamiento, son personas que ya no es recomendable que sean valorados por el médico general, porque ya tienen un diagnóstico respiratorio y son pacientes que a las 48 horas, si no mejoran, deben de visitar a su médico especialista. Ok. Rompiendo mitos, doctora, ¿qué tan buenos son estos tecitos variados, que de canela, que de jengibre, que de bugambilia, para el público en general y para los pacientes? Fíjate que para el público en general, la parte de medicina respiratoria, como somos los neumólogos, no recomendamos el uso de té, eh, sea cual sea, ni de manera preventiva, es decir, para evitar enfermar, ni tampoco ya durante una patología diagnosticada y que va a recibir un tratamiento. ¿Por qué es que no lo recomendamos? Uno, no hay evidencia científica que nos diga que el té va a ayudar a la vía respiratoria a sanar de algún contagio infeccioso, algún contagio viral o de alguna bacteria. Es por eso que no lo recomendamos. ¿Y qué es lo que podemos generar? Que haya interacción con los medicamentos en caso de que el paciente vaya a requerir un antibiótico, vaya a requerir un antiviral, hace interacción con el medicamento. Estas sustancias que a veces vienen en los test eh, eh, son sustancias que finalmente van a ir a eliminarse en el hígado, en el riñón, y que esos órganos también son órganos por los cuales se van a eliminar los fármacos. Entonces, si una persona se automedica y toma té todo el día, se toma 3, 4, 5 té y después vienen los medicamentos, pues estamos forzando mucho su riñón, su hígado a eliminar estos tóxicos y es por eso que no lo recomendamos. ¿Se sienten bien los pacientes? Sí, algunos de ellos nos dicen yo mejoro porque el vapor del té o porque está calientito y hidrato mi garganta porque tosí mucho y la tengo toda seca mi garganta. Eso sí pueden tener mejoría en esa parte, pero esa mejoría la pueden tener con cualquier otra sustancia líquida, incluso con agua simple, y no es necesario que sea un té con alguna sustancia o algún producto en específico. No lo recomendamos, pero si el paciente se siente bien, preferiríamos que se hidratara con algunas otras cosas para evitar forzar sus órganos, como es riñón y el hígado, a interacciones con medicamentos. Ok, entonces de preferencia los tecitos no, tomamos agua que nos sirve para hidratar todo el cuerpo. ¿Qué pasa con estos sueros? Estos sueros que de pronto venden en farmacia o estos sueros como el suero vida oral que nos dan en el seguro, ¿son viables?
Sí, son viables, los pueden utilizar con o sin situaciones respiratorias previas, los pacientes los pueden utilizar y lo más importante es mantenernos hidratados. Hay que recordar que cuando llega un virus a la vía respiratoria, obviamente el exceso de tos, la producción de mucosidad, etcétera, va a irritar y puede resecar nuestra vía respiratoria, entonces hay que mantenernos hidratados. Al hidratar nuestra garganta, al hidratarnos nosotros con agua simple, no necesitan una sustancia en particular, obviamente hacen que las secreciones en su vía respiratoria también fluyan más rápido, que el cuerpo las elimine y que el cuadro no dure días o semanas, como a veces algunos de nuestros pacientes están padeciendo todos estos síntomas 2, 3 semanas, 4 semanas, porque no han tenido algunas recomendaciones ideales y pues se complican los cuadros. Ok, y entonces igual pensando dentro de, porque a veces los pacientes no les gusta tomar el agua porque es muy fría. Tengo una paciente que tiene resequedad por el mismo medicamento, pero dice que no le gusta tomar agua porque está muy fría. Pueden tomar agua calientita, no importa cómo la tomen, el chiste es que la tomen. Exactamente, pueden tomar agua a cualquier temperatura, incluso es una pregunta muy, muy frecuente y qué bueno que tocas el tema en consulta de neumología. ¿Puedo tomar cosas frías o me hace daño si tomo nieve o si tomo algún refresco, etcétera, que esté a temperatura baja, es decir, que esté frío? No hace daño. Sin embargo, si la vía respiratoria está inflamada, hay un poco de molestia cuando ellos ingieren líquidos a temperatura baja. Hay un poco de molestia y si el paciente no lo tolera, lo podemos dejar pendiente, pero no es que esté contraindicado, no es que me vaya a poner mal si yo tomo algo frío o que el haber tomado algo frío me enfermó y me dio la neumonía, que también es algo muy frecuente y es un mito que se suman a los mitos que seguramente vamos a seguir charlando. El tomar algo frío me enferma, no, el tomar algo frío no nos enferma. Si yo enfermé y tuve una neumonía, definitivamente no fue porque yo ingerí algo a temperatura baja. Ok, perfecto, muy bien. De aquí vamos a sacar muchísima información que seguro les va a servir a los pacientes. Cuando usted, digo, desde su experiencia y usted ya como en consulta, ¿qué otros mitos ha visto que de pronto la gente le lleva? También es muy frecuente cuando nos dicen, es que salí y llovió, me mojé, me quedé con la ropa mojada o se me secó la ropa en el cuerpo y desde ahí me enfermé. Hay que recordar que, bueno, esto tampoco es cierto, o a veces andar descalzos en pisos fríos, que eso me haya generado neumonía, pues no. Simplemente es que cuando estamos expuestos a baja temperatura, acuérdense, como les había comentado, pues hay baja producción de defensas a nivel respiratorio. Entonces, las defensas bajan, pero no porque en el frío haya habido bacterias o virus que me haya enfermado de esa manera. Ok. Tenemos una pregunta acá del público. Me dice, ¿qué entonces es lo que sí nos enferma? La presencia de virus, o sea, los virus están en el El ambiente virus. y el virus va a estar ahí. Hay gente que sí desarrolla la enfermedad, hay gente que no la desarrolla y eso depende de las defensas de cada quien. ¿Cómo puedo mejorar yo mis defensas? Que ese sería un segundo punto que también nos preguntan mucho en consulta. ¿Cómo puedo fortalecer mis pulmones para esta temporada invernal? ¿O cómo puedo yo, qué puedo tomar para prevenir? Realmente no hay nada tomado que evite la presencia de un virus y la presencia de una infección. ¿Cuál es la medida preventiva más importante? Pues uno, la vacunación y dos, las medidas higiénico-dietéticas, que serían el lavado de manos, utilizar cubrebocas si sé que hay una persona que está teniendo síntomas respiratorios cerca de mí o si estoy visitando hospitales en temporada invernal, eso es importante. Mucha gente está teniendo sintomatología respiratoria en los hospitales y obviamente si yo voy a aplicarme mi tratamiento de cáncer o porque me tocó visita médica de mi seguimiento mensual, etcétera, debo portar el cubrebocas. Si hay gente que esté cerca, pues estar manteniendo distancia, que es más o menos de 1 metro de distancia sería lo ideal, lavado de manos en todo momento, desinfección con alcohol gel, que al alcohol gel es más fácil que lo traigamos, a veces no estamos cerca de una toma de agua para lavarnos con jabón, pero bueno, el alcohol gel es recomendado y desinfecta adecuadamente nuestras manos y por ahí disminuye la presencia de virus que afectan la vía respiratoria. Uno diría, ¿y las manos qué tienen que ver? Bueno, hay que recordar que el virus respiratorio no solamente entra por la nariz, entra por boca y entra por ojos. Entonces, si yo
todo lo que agarre contaminado en el hospital voy y me lo llevo a la boca porque voy a ir a comer y no me lavé las manos, es una forma en la que yo puedo enfermar de algo respiratorio y a lo mejor no me di cuenta, ¿no? A veces los pacientes me dicen, es que no sé dónde me pude haber enfermado, no estuve cerca de nadie con gripe, pero bueno, son pacientes que reiteradamente visitan hospitales, pues porque están recibiendo sus tratamientos, ¿no? Entonces hay que estar desinfectándonos las manos, estornudo de etiqueta, si yo estoy estornudando, si yo tengo síntomas respiratorios y portar nuestro cubrebocas. Perfecto. Básicamente lo que hacíamos con el COVID, a cuidarnos todo el tiempo. Exactamente, fíjate que para nosotros como neumólogos fue algo pues muy cotidiano, estábamos acostumbrados a dar estas recomendaciones siempre a nuestros pacientes y más bien para los pacientes con o sin enfermedad respiratoria era como algo nuevo, a pesar de que son medidas de higiene que todo paciente que visite hospital debiese aplicar para evitar enfermar, pues les generaba como mucho conflicto tener que estarse lavando las manos, portar su cubrebocas, pero son medidas que durante COVID, y te lo puedo decir que lo vimos en el INER, disminuyó el contagio de influenza, disminuyó la causa de otros virus que sabíamos en el INER que en temporada invernal tenemos enfermos con estos virus o bacterias. No tuvimos registro de estas enfermedades porque portábamos el cubrebocas y nos lavábamos las manos. Claro. Entonces, uno, digo, nos está dando un montón de tips, pero también uno importantísimo, no importa que ya no estemos declarados en pandemia, por favor, usen su cubrebocas. Exactamente. Tenemos preguntas del público, Doc. Ajá, perdón, le escucho. Sí, bueno, las recomendaciones son estas que acabas de comentar, teniendo o no teniendo alguna patología respiratoria previa. Aprovecho para comentarles que tenemos repunte de neumonías en los hospitales, entonces, pues si bien ya nos dicen que está controlada la parte de COVID, pues estamos viendo descontrol de muchos otros virus ahorita porque retiramos y relajamos las medidas preventivas. Retiramos el cubrebocas, no nos estamos lavando adecuadamente las manos, no tenemos esta premura de si hay alguien cerca con síntomas, pues preferir no estar tan cerca. Y la recomendación, aprovecho, me adelanto un poquito, la recomendación ahorita que vienen fechas de juntarnos, fechas de estar cerca de la familia, de a lo mejor no ver muchos familiares en todo el año y que vienen fechas donde nos podemos reunir. Si hay alguien con síntoma respiratorio, que traiga su cubrebocas, y si yo tengo una patología previa, pues preferir mejor estar a distancia, ¿no? Por el bien de todos. Claro, perfecto. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunos comentarios, voy leyendo y vamos respondiendo, ¿de acuerdo? Me dice claro. Irma Flores, hola Irma, bienvenida. Me dice, yo me vacuné la primera semana de diciembre contra la influenza. ¿Cuándo me tocaría el refuerzo? La vacuna de influenza estacional es anual, de manera que si recibió su vacuna este diciembre, nos tocaría hasta el siguiente año. La mejor temporada para vacunarnos, recordar que es en octubre, porque es cuando empiezan los contagios, y si yo me vacuno de manera temprana, pues evito recaer en noviembre, diciembre, enero, febrero. Perfecto. Aquí tenemos un paciente también que nos dice Marco Antonio Ruiz Granados. ¿Es aconsejable vacunarse contra COVID teniendo cáncer de pulmón? Definitivamente sí. Es importante tener nuestro refuerzo de COVID. La mayoría de pacientes a estas alturas ya recibió al menos 2 o 3 vacunas y está estipulado que seguramente vamos a estar revacunándonos de COVID cada 6 meses. Entonces la recomendación es sí, no importa que yo tenga cáncer de pulmón, tenga tratamiento, es importante estar vacunado. Muy bien. Nos dice Nanis Fanny, ¿por qué en temporada de calor también hay brote de enfermedades respiratorias? Muchos de los virus respiratorios se comparten con virus o con bacterias de los alimentos. Y aparte, muchos de ellos también entran por mano, como habíamos comentado, por mala higiene de manos. Entonces, en temporadas, a lo mejor que no son temporadas invernales, también empezamos a ver virus que se comparten con algunas enfermedades gastrointestinales. Entonces, es importantísimo el lavado de manos y pues sería la recomendación preventiva más importante. Claro, y también en esa época de calor traer cubrebocas. Exactamente, también. Es importante, como les había comentado, en COVID nos dimos cuenta que durante todo el año pues disminuyeron los contagios de otros virus, no solamente los de temporada invernal, sino virus que estamos acostumbrados a ver los neumólogos en cualquier temporada del año, y en el INER no hubo registro de estas enfermedades porque nos apegamos durante un tiempo muy bien a las medidas preventivas.
Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Ciclotour, ¿se queda grabado este en vivo? Sí, está grabado, lo van a poder ver cuando ustedes tengan tiempo, no se preocupen, aquí estamos en seguimiento. Vladimir Hernández nos dice, ¿por qué las enfermedades respiratorias tardan en desaparecer hasta un mes después? ¿Puede ser un signo de alerta de otra enfermedad? Muy Sí, buena pregunta. generalmente un virus, muy buena pregunta, un virus respiratorio en 5 días ya tiene que haberse quitado la sintomatología, pero ¿qué es lo que estamos viendo al día de hoy? Algo que se llama tos postinfecciosa, es decir, si quitan todos los síntomas, pero la tos persiste, es esta tos seca que le da a los pacientes como en acceso, empiezan a toser, duele la cabeza por el acceso de tos, hay presión en la cabeza y por eso es que empieza el dolor de cabeza, puede haber incluso sensación de desvanecimiento en personas que ya usan oxígeno por alguna condición y es porque el virus lo que hace es inflamar toda la vía bronquial y hace que se reseca. Y esta resequedad a veces en algunas personas tarda de 2 semanas hasta 3 meses. Y la tos persiste y la única forma de atacar este síntoma es visitando al neumólogo para recetar medicamento inhalado. Son pacientes que sí, si la tos después de un cuadro gripal les dura más de 2 semanas, necesitan medicamento inhalado para cortar esa tos, porque si no va a generar complicaciones. Y sí, algunas personas que persisten con esta tos, hacemos estudios y documentamos que tenían asma y no lo sabían, que tenían rinitis alérgica y no estaban tratados, etcétera, etcétera. Entonces sí puede ser un dato de alarma de que tengo una patología previa sin diagnóstico. Claro, eso es un muy buen dato, sobre todo porque hemos tenido pacientes que llegan, y ya le había comentado anteriormente, con la sintomatología, dicen, bueno, pues tenía una tos y me tomé y me mediqué y me hice, pero recuerden, 2 semanas después de su cuadro de gripal, tener tos, y si no se les quita la tos, vámonos con un neumólogo, súper importante. Muchas gracias, doctora. Marco Antonio nos dice, gracias Laurita, ya tengo 4 vacunas. Ah, muy bien. Usted, muy bien, señor Marco. Perfecto. Doctora, ¿qué otras recomendaciones nos da? ¿Qué podemos hacer para este frío? ¿Cómo nos tapamos? ¿Cómo nos abrigamos? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? Claro, de recomendaciones de dieta, fíjate que a diferencia de algunas otras enfermedades, no hay como cierta restricción para la cuestión preventiva pulmonar ni para evitar complicaciones. Realmente la parte de dieta, el paciente puede comer lo que se le antoje a la hora que quiera, no se restringe en temperaturas tampoco. Lo que sí es la vacunación, la parte de higiene de manos, si visito hospitales, traer mi cubrebocas, y pues generalmente se les recomienda a los pacientes que si va a haber cambio brusco de temperatura, portemos como una manta para taparnos nariz y boca y no hacer el cambio brusco de temperatura, aires acondicionados, etcétera. Ok, perfecto. Eh, en esta parte de la prevención de alimentos, de pronto tenemos vitaminas tomadas, digo, no sé qué tan viable sea para los pacientes que tienen algún padecimiento, si necesitan sí estar recetados por un doctor. ¿Cómo sucede esto, no? Las famosas, no voy a decir marcas porque aquí me van a censurar, vitamina C tomada. Claro, realmente se recomienda vitamina A, vitamina D, vitamina C, que estas vitaminas sí tienen evidencia científica de que pueden mejorar la parte de función antioxidante para aumentar el sistema inmune respiratorio. Son de venta libre, las pueden utilizar, no se requiere una dosis particular y tampoco se contraindica con algunos otros tratamientos que tengan los pacientes y generalmente son esquemas de 3, 4 ampolletas, nada más. Alimentos, Doc, que contengan estas vitaminas. Generalmente las frutas y verduras son donde hay más cantidad de vitamina C, alimentos cítricos, por ejemplo, naranja, toronja está recomendada, guayaba. Y bueno, aquí la única recomendación sería en el contexto de las frutas, si el paciente se conoce con una condición previa, por ejemplo, diabetes, que sí requiere un control estricto de ciertos alimentos, ahí sería visitar a su endocrinólogo, a su nutriólogo, para ver si pueden consumir este tipo de frutas. Pero generalmente fuera de la diabetes, cualquier paciente puede consumir estos alimentos para mejorar la parte del sistema inmune respiratorio en esta temporada. Perfectísimo. Creo que nos da muchísima luz.
Si llegamos a tener algún paciente o algún usuario que nos pregunte, Doc, le vamos a estar dando lata. Entonces, si quieren, o si no les da tiempo de pronto de escribir aquí, los vamos a seguir en las redes y aquí le vamos a preguntar a la doctora. ¿Algo más que desea agregar, doctora, de recomendaciones, qué hacer, qué no hacer? ¿Cómo? ¿Algo más que quiera agregar? Cuidarnos mucho, recordar que hemos relajado mucho las medidas preventivas y bueno, pues no quisiera decirlo, pero sí tenemos bastantes contagios dentro de hospitales y enfermos graves nuevamente, enfermos que pues seguramente si hubiésemos utilizado todavía un poquito más nuestras medidas de prevención, como es el lavado de manos, el cubrebocas, pues a lo mejor hubiésemos evitado cuadros severos. No automedicarnos, si yo soy un paciente con una enfermedad respiratoria, mi neumólogo de cabecera, preguntar en qué momento ya requiere un antibiótico, si hay que ajustar mi inhalador, cómo ajusto mi oxígeno suplementario y pues el lavado de manos continuo para evitar estos cuadros de infección respiratoria y nuestras vacunas. Perfecto. Para finalizar, queremos saber dónde la encontramos, Doc. ¿Dónde pueden asistir los pacientes, los candidatos, los familiares? ¿Dónde la encontramos? Claro que sí, mira, nosotros trabajamos en la Colonia del Valle, estamos en Insurgente Sur 662 y bueno, pues ahí podemos ofrecer atención respiratoria de manera general o atención respiratoria de especialidad con enfoque oncológico. Me dedico a pacientes con cáncer de pulmón en la mayoría, pero recomendaciones respiratorias pues podemos hacer a cualquier paciente sin problema. Perfecto. Una lista breve de sé que a público en general que vaya, pero padecimientos para que la gente también sepa quién puede dirigirse hacia ustedes. Claro que sí. Pacientes con tos crónica, que es esta tos que persiste más de 2 semanas. Pacientes con diagnóstico de enfisema pulmonar, fumadores, pacientes con diagnóstico de asma, con diagnóstico de bronquitis crónica y pacientes con cáncer pulmonar. Perfectísimo. Doc, pues de verdad muy agradecida porque nos pudo dar este tiempo. Yo creo que vamos si usted nos permite, a poner también su número y sus datos acá en la descripción, perdón, de Facebook. De verdad, súper agradecidísimos, doctora. Gracias por todo, por estar aquí, por su tiempo. Y pues les tengo yo muy buenas noticias. Déjenme les digo que Respirando con Valor tiene convenio con la doctora. Entonces, si quieren una neumóloga, manden un gritito, contáctenos por nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram y nosotros los canalizamos con ella. Doctora, muchísimas gracias. Que tenga felices fiestas, a cuidarnos todos y que tenga un excelente fin de año. Nos vemos hasta el próximo año. Gracias. Saludos a todos.